Muy buenos días, queridísimos hermanos y amigos, hermanos y hermanas de la Iglesia Presbiteriana San Marcos. Qué alegría, qué alegría grande volver después de las vacaciones a poder compartir con los hermanos, adorar al Señor junto con los hermanos. Traigo los saludos de la Iglesia Presbiteriana en donde pastorea el pastor Fábio Becerra, que envía saludos a la Iglesia de Copiapó, y quiero manifestar mi alegría de estar de vuelta a casa en la comunión de los santos, en la comunión de la iglesia. Que el Señor nos bendiga. Vamos juntos cultuar al Señor. Quiero saludar a los hermanos de Antofagasta, quiero saludar a los hermanos de Tocopilla, de Iquique, de la Segunda de Copiapó, de Huasco, de La Serena. Queridos hermanos, todos los hermanos del Presbiterio Norte, que el Señor con su gracia nos bendiga y nos haga vivir para la gloria del Señor. Un gran abrazo y vamos juntos en este culto de adoración al Señor. Que el Señor nos bendiga. Cristo el Señor me ama por siempre, mi vida guarda Él tiernamente, vence el pecado, cuida del mal, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo. Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Cristo bajó del cielo a buscarme, cubierto de pecado, encontróme, me levantó de vergüenza sin, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Gozo indecible inunda mi alma, ya libertado estoy y mi vida llena está de felicidad, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Que el Señor le bendiga, hermanos. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que
hermanos, en nuestras reuniones, en nuestro culto de adoración al Señor, está siempre este momento en que nosotros confesamos nuestras debilidades delante del Señor. Unámonos en oración y juntos confesemos nuestros pecados al Señor, nuestras debilidades, la rebeldía de nuestro corazón, confesemos al Señor. Oremos. Señor Jesús, nosotros estamos en tu presencia. Constantemente tú estás con nosotros, Señor, y esta es la razón por qué estamos en tu presencia, porque no hay mérito nuestro para acercarnos a ti. Sin embargo, por los méritos de Cristo en la cruz, tú mismo, Señor, te acercas a nosotros con gracia y misericordia. Sin embargo, Señor, reconociendo nuestras limitaciones, debilidades, los deseos de la carne, como dice tu palabra, que son contrarios a los deseos del Espíritu, nosotros, Señor, ahora confesamos nuestros pecados. Aquellos momentos en que, Señor, anhelamos cosas que no son las que tú quieres para nosotros. Aquellos momentos en que hicimos cosas que no te agradaron, Señor. Aquellas palabras que no te agradaron también, Señor. En el nombre de Jesús, límpianos para estar en tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús, por la obra redentora de Cristo en la cruz, límpianos para estar en tu presencia en este culto de adoración. En el nombre de Jesús, Señor, escucha la súplica de cada uno de los hermanos de donde están ahora, también confesando sus debilidades. Señor, tú conoces cada uno de nosotros y sabes y escucha cada una de las confesiones. Para gloria tuya, Señor, nosotros confesamos. Para edificación nuestra y de tu iglesia, confesamos. Y clamamos en el nombre de Jesús que tu Santo Espíritu nos limpies para estar en tu presencia. Señor, que tu gracia sea con cada uno de los hermanos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Por la fe veremos a nuestro Dios en el plan que creó en la eternidad, en la vida de los fieles que Él llamó a vivir por fe y no por ver. Por la fe el justo vivirá. Por la fe caminamos junto a Él, como viendo al invisible protector. Vivir por fe y no por ver. Sus promesas como rocas son. Sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Vivir por fe y no por ver. Por la fe profetas hablaron fiel. Por la fe proclamaron la verdad del Mesías prometido en Edén, el que la muerte venció en la cruz. Por la fe la iglesia se moverá con poder del Espíritu de Dios, y las huestes del infierno no podrán la obra dañar de nuestro Dios. Sus promesas como rocas son. Sus promesas cumplen nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Vivir por fe y no por ver. Por la fe los montes se moverán. Si la fe permanece en Jesús, el poder del Evangelio librará a todo aquel que confía en Él. Sus promesas como rocas son. Sus promesas cumplen nuestro
el Señor le bendiga, hermanos. Ok, hermanos, otra vez digo buenos días. Ya dejamos nuestro saludo después de volver de las vacaciones. El texto de nuestra meditación bíblica hoy ya lo escuchamos, Josué capítulo 6. Hemos vuelto a considerar la serie de sermones que iniciamos en Josué, después de una pequeña pausa para la Navidad y para las vacaciones. Ahora estaremos en el capítulo 6 de Josué en esta meditación de esta mañana, domingo 7 de febrero del 2021. El Señor ha sido bueno con nosotros, su gracia nos ha enseñado a esperar y confiar en Él. Nos alegramos de esto. El texto de Josué capítulo 6 nos enseña algunas verdades muy importantes, muy interesantes. Y el título de nuestra meditación hoy es Las razones de la victoria de Josué con el pueblo de Israel. Está en el capítulo 6 del versículo 1 al 27, como ya escuchamos la lectura. Entonces es muy interesante que aquí Josué inicia la conquista, iniciando las conquistas, las razones de la victoria de Josué iniciando esta conquista. Nadie puede pensar que se puede ser un vencedor sin luchar por esta victoria. Tampoco se puede pensar en recibir la corona del éxito sin pasar por la batalla. Solo los ilusos lo pensarían así. Es innegable que la vida cristiana es llena de desafíos y conflictos, independientemente de nuestra voluntad de enfrentarlos o no. Nuestros enemigos luchan constantemente en contra de nosotros, intentando impedirnos de tomar posesión de nuestra herencia en Cristo. Es muy importante pensar y reflexionar sobre esto. El mundo, la carne y el diablo, según Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3, nos enseña, se juntan en contra de la persona de Cristo y de su pueblo, que es la iglesia. De la misma forma que las naciones que vivían en Canaán se juntaron en contra de Josué y el pueblo liderado por él, el Israel de Dios. Tristemente parece ser que la realidad de que el pueblo de Dios vive una guerra constante se ha desaparecido de entre medio de los hermanos de la iglesia de Cristo. Con esto han olvidado muchos principios establecidos en la palabra de Dios y que es la misma palabra de Dios que menciona nuestra lucha. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, nuestra lucha contra Satanás y su ejército espiritual es constante. Foi em Gênesis 3:15 quando vemos uma declaração de guerra contra Satanás. Pero pronto veremos a Cristo declarando a vitória plena e definitiva sobre Satanás e todo su ejército de ángeles caídos. Apocalipse 19, del 11 al 21. La iglesia de Cristo não pode abandonar o aspecto militante da fé cristiana. Muitas igrejas e muitos hermanos han abandonado este aspecto militante de la fe cristiana. Pero nosotros não podemos abandonar, esto seria abandonar o aspecto de la cruz de Cristo, seria abandonar a cruz de Cristo. E foi nesta cruz que Cristo conquistou plena vitória sobre o pecado e sobre Satanás. Colossenses 2, del 13 al 15. Um comentarista bíblico conta a história de um pastor que teve que comparecer a um tribunal e nesta audiência para protestar em contra da construção de um bar que estava ao lado de sua igreja e frente a uma escola pública. O abogado de los dueños del bar, de repente um de ellos disse ao pastor: "Que surpresa, pastor, usted por acá, não deviera estar usted cuidando de suas ovejas?" Al que contesta o pastor: "Sí, pero hoy día estoy luchando en contra de los lobos." Y es importante pensar en este aspecto militante de la fe cristiana. E devemos estar sempre preparados para hacer defensa de la fe en Cristo e anunciar el Evangelio. Muitos hermanos dan mucho énfasis sobre la paz, la buena voluntad y con ello ignoran la batalla espiritual en contra del pecado. O sea, en otras palabras, ya perdieron la victoria.
y pueden incluso estar trabajando para el enemigo cuando no hacen defensa firme de la fe y de la verdad y del buen desarrollo del cuerpo de Cristo. Pablo habla de lobos rapaces prontos para devorar el rebaño de Cristo que estaban y estarían adentro de la iglesia, según Hechos capítulo 20, versículo 28 y 29. No debemos olvidar que Satanás y sus demonios usan a personas para atacar la iglesia de Cristo. Y si nosotros no asumimos una postura firme y fuerte al lado de Cristo, ya perdimos la batalla. E volvendo ao livro de Josué, como escutamos na leitura, a vitória de Israel sobre Jericó ilustra 3 princípios do conflito e da vitória espiritual que podem ser aplicados a nossa vida hoje como igreja e como famílias. Em qualquer que sejam os desafios que se apresentem delante de nós, estes princípios podem ser usados. Tratemos particularmente de cada um de eles. Em primeiro lugar, o texto nos ensina que os cristianos lutam em vitória e não por la vitória. Eles já lutam em vitória e não só por ela. Versículo 1 ao 5 nos deixa claro esta perspectiva. Antes de enfrentar os desafios, o cristiano não deve jamais olvidar este princípio, pois o soldado cristiano encontra-se em la seguridad de uma vitória garantizada por Deus, pois Cristo já derrotou a todos os inimigos espirituais, segundo Juan capítulo 12, versículo 31. Considerando que o nome de Josué é o mesmo nome do Senhor Jesus, como lo mencionamos anteriormente, Jesus derrotou a Satanás não só no deserto, segundo Mateus capítulo 4, del 1 al 11, pero também lo hizo durante todo su ministério acá en la tierra, Mateus 12, 22 al 29. Também lo hizo en la cruz, segundo Colossenses 2, 13 al 15, e também em sua ressurreição e ascensão, segundo Efésios 1, del 19 al 23. Mientras el Señor intercede por nosotros desde los cielos hoy, Ele nos ajuda a crescer em madurez e a realizar sua vontade, segundo Hebreus 13, del 20 al 21. Outro versículo importante é Romanos 8:31, que diz: se Deus é por nós, quem contra nós? Consideremos alguns princípios que levaram a Josué e ao povo de Israel a la vitória. Considerando este primeiro aspecto, os cristianos lutam em vitória e não solo por ela. Já participam desta luta seguros da vitória. E o princípio aqui que nós encontramos no texto, segundo o versículo 1, é o temor ao Senhor. A Bíblia em muitos lugares, em muitos textos, hablam da importância do temor ao Senhor. A terra de Canaã era dividida entre várias cidades-estados, e cada uma de elas com um rei diferente, fortificada. Josué 12, del 9 al 34. Aunque não eram cidades grandes, eram autônomas. Escavações indicam que Jericó possuía uma área fortificada de alrededor de 32,4 km², com 2 grandes muralhas paralelas, distantes uma da outra, como a 5 metros, como já lo mencionamos. E esta foi incluso uma das razões que levaram os espias enviados por Moisés, e a ver a toda aquela estrutura, eles pensaram que jamais poderiam lograr a vitória. E é interessante, aqueles hermanos concluíram que jamais poderiam conquistá-la e conquistar Jericó, Números 13 e 28. Sin embargo, a notícia de que Deus havia já dado vitória a seu povo em ocasiões anteriores causava profundo temor em los habitantes de aquela região. Josué 2, del 9 al 11, nos dá esta realidade. Deuteronômio 2, 25, Deuteronômio 7, 23, com Deuteronômio 11, 25, 32, 30, Deus havia prometido a este pueblo: enviarei mi terror delante de ti, e todos os pueblos entrarão em confusão. Também o mesmo Senhor havia dicho que os inimigos huiriam de la presença de los israelitas. Warren Isberg afirma que a reina Mary de Escócia lhe tinha mais medo a las orações de John Knox que um exército de inimigos. Isso nos hace pensar que preocupação ou que temor tem o mundo hoje por lo que pode ser o povo de Deus.
Possivelmente não há este mesmo temor, pois a igreja muitas vezes ha perdido a oportunidade de mostrar o poder de Deus actuando em favor de seu povo, a igreja. Hoy es un ejército que no es temido la iglesia de Cristo. Eso porque hay poco temor a Dios adentro de las mismas iglesias. Muchas veces la iglesia se mezcla tanto con el mundo que ni siquiera es percibida por él. Eso no fue lo que pasó en el tiempo de Josué. Luego, el segundo princípio, en este primeiro aspecto aqui, es que eles não só tuvieron temor al Senhor, sino que ellos consideraron la promesa del Senhor en el versículo 2. Este versículo hace referência à palavra del Senhor en el capítulo 5, de los versículos 13 al 15. Observemos el tempo del verbo acá, que resalta la verdade de que la victoria já estava assegurada. Todo o que necessitavam hacer era creer na promessa de Deus. Isso nos hace falta a muitos hoje dia. Creer nas promessas de Deus. O cristiano que não é capaz de creerle a Deus e em suas promessas não logrará significativas vitórias em sua vida. É a mesma palavra de Deus que hace crescer a fé. E esta fé também cresce por meio da obediência ao Senhor, por meio da experiência, por actuar em conformidade a lo que ensina a palavra de Deus. Pois foi o mesmo Senhor Jesus quem dijo: tenham buen ánimo. Tenham buen ánimo, porque eu venci o mundo, ustedes também lo pueden vencer. Jesus disse a seus discípulos: eu venci o mundo. E os que são de Cristo já crucificaram a carne com suas paixões e corrupção. Cristo conquistou o mundo, a carne e o diabo. E se actuamos em função desta verdade, podemos conquistá-los por intermédio de Cristo. É possível para uma pessoa creer em uma promessa. É possível creer em uma promessa e conquistar coisas, porque em obediência, em completa confiança no Senhor, se pode conquistar as vitórias. Pero também é interessante que é possível crer na promessa e, aún assim, não actuar em acorde com ela e nem obedecer ao Senhor. Por ello, só crer que a Bíblia é verdade não lhe vai ajudar muitas vezes a ter vitória. Outro princípio interessante aqui é que eles não solamente decidiram, primeiro aspecto que mencionei, o temor do Senhor. Eles decidiram confiar na promessa do Senhor e eles também decidiram seguir as orientações do Senhor. Versículo 3 al 5. Não foi só a experiência de Josué, não foi só aquela experiência que Josué havia adquirido no tempo que trabalhou com Moisés, a estratégia de guerra, a estratégia militar, a tática militar dirigida por homens. A vitória vino del Senhor por as instruções recebidas e puestas em la práctica. Nada é demasiado difícil para o Senhor. Eu não sei qual é o problema que agora, neste momento, a luta que tem você. Pero seguir as orientações de Deus em sua palavra nos hará ter vitória. Não importando a perspectiva que tenhamos nós, pois nada é demasiado difícil para o Senhor. Não há luta que Ele não pueda vencer, nem problema que Ele não pueda solucionar, nem adversidade que Ele não pueda controlar. O Senhor Jesus lo manifestou muitas vezes, quando de pequenas coisas hizo grandes milagros em seu ministério. Al final del capítulo anterior, nós mencionamos a Hudson Taylor sobre as 3 formas diferentes de servir ao Senhor, que eram, primeiro, fazer os melhores planos de como somos capazes e esperar que sejam bem-sucedidos. Segundo, fazer nossos próprios planos e pedir a Deus que os bendiga. E terceiro, é perguntar a Deus quais são seus planos para segui-los e obedecê-los. E esta é a forma adequada. Josué recebeu suas ordens del Senhor e decidiu segui-las e orientar o povo a fazer o mesmo. E foi isto que resultou em plena vitória. O plan de Deus, notem, queridos hermanos, aqui, o plan de Deus para aquela ocasião, o plan de Deus para a conquista de Jericó, parecia um tanto distante da realidade para aquela gente. Parecia loucura para muitos, pero funcionou. Pero funcionou. A sabedoria de Deus é muito mais arriba do que a nossa.
La confianza en el Señor genera estas cosas acontecendo, los milagres acontecendo en nuestra vida. Isaías 55:8 dice que la sabiduría de Dios está muy arriba de la nuestra. Y Dios tiene placer en usar personas y planes que parecen locuras para el mundo. 1 Corintios 1, 26 al 29. Ya sea con Josué y sus trompetas, ya sea con Gideón y sus antorchas, ya sea con David y su onda, ya sea de cualquiera que sea la forma, Dios tiene placer en usar lo débil y lo que parece locura para el mundo para derrotar a sus enemigos. Y ahí el texto bíblico de Crónicas va a decir, porque mientras y para el Señor sus ojos pasean por toda la tierra para mostrar su poder en favor de los que tienen un corazón perfecto para con Él. En acorde con las instrucciones de Dios, una vez por día, durante 6 días, hombres armados debieron marchar alrededor de Jericó, seguidos de 7 sacerdotes, cada uno sonando una trompeta. Después de ellos vendían 7 sacerdotes cargando el arca del Señor y en la retaguardia, completando la marcha. El único ruido permitido era el sonido de las trompetas. Pero en el 7º día, la marcha alrededor de la ciudad debiera ser realizada 7 veces. Los sacerdotes harían sonar un sonido largo de las trompetas. Y luego todos los que estaban marchando empezaría una gran gritaría. Todos gritarían. Enseguida Dios haría los muros cayeran para que los soldados entrasen en Jericó sin cualquier dificultad. Es un plan que parecía absolutamente ilógico para aquel pueblo. Murallas tan altas, tan grandes y tan fuertes, siendo rodeadas y al sonido de trompetas y gritos humanos, cayeron por tierra. Sin embargo, tanto Josué como los sacerdotes, como los que llevaban el arca, como los soldados, todos decidieron creer en el Señor y seguir las instrucciones del Señor en aquel entonces. Seguir las orientaciones del Señor. Hermanos y hermanas, amigos que nos escuchan ahora, la forma de obtener victoria sobre todas las áreas de nuestra vida es seguir las orientaciones del Señor, creer en las promesas del Señor y tener temor al Señor, segundo este primer aspecto que mencionamos, que nosotros como cristianos luchamos en victoria y no solo por ella. Por ello es importante considerar estos principios. En segundo lugar, en el texto nosotros vemos, delante de los desafíos, recuerde que la victoria es por fe. No es por fuerza humana, no es por capacidad humana. De los versículos 6 al 16 y luego en el versículo 20 encontramos este principio. El escritor a los hebreos afirma claramente, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodeados por 7 días, en Hebreos capítulo 11, versículo 30. Luego tenemos al apóstol Juan diciendo y haciendo una afirmación absolutamente importante, y él dice, y esta es la fe que vence el mundo, y esta es la victoria que vence el mundo, nuestra fe. 1 Juan 5, 4. Y esta es la victoria que vence el mundo, nuestra fe. Delante de los desafíos, recuerden que la victoria es por fe y no por fuerza humana. Fe no es solo creer con base en la evidencia, fe es creer y obedecer pese a las circunstancias contrarias, es creer en lo que aún no se ve. El pueblo tenía muchas evidencias de que Dios estaba con ellos. Pero ahora, el plan era inédito, las ocasiones y las acciones exigidas eran irrazonables desde el punto de vista humano. Derrubar a una poderosa muralla fortificada, rodeándola, sonando la trompeta y con una gran gritaría. No parecía lógico. No parecía lógico. Pero fue exactamente esto que hicieron Josué con todo aquel pueblo y con los sacerdotes. Josué comienza transmitiendo al pueblo toda la orientación de Dios. Y es importante que pese a las improbabilidades, el pueblo sigue toda la orientación. Sin embargo,
uno de los detalles más importantes era el lugar del arca junto con ellos, que representaba la presencia misma del Señor, pues ellos podrían hacer todo, seguir todos los planes, pero si no estuviera presente el Señor, nada resultaría. Esto nos recuerda a que no es suficiente con leer la palabra de Dios, no es suficiente con leer la Biblia, incluso aceptarla con verdad. Si en su corazón no está presente el Señor, nada resultará como fue en el caso de Josué, que obtuvo plena victoria con el pueblo. Nada resultará de esta manera en victoria. Ellos podrían haber sonado la trompeta hasta caer al piso, vencidos por el cansancio. Si Dios no hubiera estado presente, nada acontecería. Por ello, quando recebimos e aceptamos os planos de Deus para nossa vida, lo invitamos para estar presente em nossas vidas e que seja Ele mesmo que governe todas as circunstâncias e nossas mesmas ações. Josué entrega a los soldados e a los sacerdotes e a todo el pueblo a orientação recebida de Deus. E a vitória vino porque eles decidiram creer em lo que Deus estava dizendo. E não só creer, sino más bien obedecer las instrucciones que recibieron. De la misma forma, como pasó en el cruce del río Jordán, la conquista de Jericó también fue un milagro de fe. Josué y su pueblo oyeron las órdenes de Dios, creyeron en ellas y obedecieron. Cuando el pueblo de Dios se rebela contra el liderazgo espiritual, como hizo Israel en algunas instancias, el resultado es catastrófico. El liderazgo espiritual puesto por Dios adentro de la iglesia debe ser seguido, escuchado, y como Israel hizo en algunas instancias, trajo un desastre y resultados terribles. También trajo disciplina de Dios sobre ellos y también trajo derrota. Las actividades de aquella semana de Josué fueron un teste de fe y de paciencia al pueblo de Israel, sin duda. Habían israelitas ansiosos, deseosos para proseguir con la invasión con el fin de que se apropiaran luego de la herencia que Dios les había prometido. Querían disfrutar de las promesas de Dios, el descanso que Dios les había prometido, segundo Josué capítulo 1, versículo 13. Para algunos podría haber parecido una pérdida de tiempo gastar una semana entera para tomar una única ciudad. La impaciencia era uno de los pecados más comunes en medio de Israel. Y Dios los estaba enseñando a ser pacientes y obedientes al mismo tiempo. Pues es por la fe y por la longanimidad de Dios que el pueblo de Dios hereda lo que Dios ha prometido a su pueblo y a su iglesia. Y es importante. Si en las actividades, la programación, el cronograma de actividades de aquella semana fuera un test de paciencia hasta el pueblo que Dios ordenó, ellos pasaron en aquella prueba y pese a todas las circunstancias. Pero es importante aquí mencionar un detalle. El orden de Dios para que permanecieran en silencio fue una prueba de dominio propio. Dios dijo que el único ruido que debieran hacer era el sonido de las trompetas. Debieran mantener silencio hasta la última instancia. Y ellos fueron pacientes para obedecer al Señor. Debieran tener dominio propio para esto. Aquellos que no consiguen, aquellos que no logran controlar su lengua, no son capaces de controlar el cuerpo. Santiago capítulo 3, versículo 1 y 2. ¿De qué valen soldados? ¿De qué resulta soldados que no tienen dominio sobre el cuerpo, no tienen disciplina sobre el cuerpo? Es el mismo Señor quien dice, aquietaos y sabéis que yo soy Jehová. Aquietaos y sepan que yo soy Jehová. Salmo 46, 10. Por ello es importante pensar en este principio absolutamente importante. Absolutamente importante. Delante de los desafíos, recuerde que la victoria es por fe y no por fuerza humana. Considerando estas realidades, en tercer lugar, nosotros encontramos en el texto, después de la victoria, siga lo que Dios dice y glorifique a Dios. En tercer lugar, siga estas instrucciones.
Después de la victoria, siga lo que Dios dice y glorifique a Dios. Versículo 17 al 19 y del 21 al 27 encontramos estos principios. Es muy importante para todo cristiano permanecer firme y vigilante después de la victoria, tanto cuanto estuvo antes de la batalla, frente al desafío. Hubo un soldado de Israel que no se preocupó con este principio, no dio oídos a esta advertencia del Señor, y por ello, el siguiente desafío de Israel en Canaán fue un fracaso, una derrota humillante. Y esto incluso es el tema de nuestra próxima meditación bíblica. Un fracaso en la tierra de la victoria. Un fracaso en la tierra de la victoria. Y es interesante, y por ello, Josué entregó 4 instrucciones que debieran ser observadas luego de haber tomado la ciudad. Luego de haber entrado, luego de que cayeron los muros, luego de haber tomado la ciudad y hacer todas las cosas, ahí estaban, ellos debieran seguir la orientación. Es muy importante para todo cristiano permanecer firme y vigilante después de esta victoria. ¿Por qué? Estas 4 instrucciones de Josué eran absolutamente indispensables. Primero, ellos debieran entregar a la ciudad entera en las manos de Dios. Versículo 17 al 19. Y aquí no era una entregar solo era una entrega de juicio también. Porque este pueblo, esta ciudad estaba siendo vencida por el pueblo de Israel. Eso significa que todo era dedicado al Señor. El pueblo, las casas, los animales y todos los despojos de guerra. Dios podría hacer con ellos lo que quisiera. En esta primera victoria de Canaán, Jericó fue ofrecida a Dios como primicias de las victorias que iban a venir en secuencia. Era muy común que los soldados repartieran los despojos. Deuteronomio 20, versículo 14. Pero no fue en este el caso de Jericó, pues todo en aquella ciudad pertenecía al Señor y fue puesto en el tesoro del Señor, según Deuteronomio capítulo 13, versículo 16 y 1 de Reyes 7, 51. Este fue el orden que Acán desobedeció. Este fue el orden que Acán desobedeció. Y esta desobediencia posteriormente trajo una derrota y vergüenza en Israel y la misma muerte de Acán con toda su familia. Desobedecer a Dios siempre trae consecuencias desastrosas para uno mismo, para la familia y eventualmente para toda la iglesia. Si en primer aspecto aquí debieran entregar toda la ciudad en las manos de Dios, en segundo lugar ellos debieran salvar a Rahab con su familia. Debieran salvar a Rahab con su familia, versículo 22 al 23 y 25 al 26. Este relato del texto bíblico nos lleva a creer que cuando se cayeron las murallas de Jericó, la parte en donde estaba la casa de Rahab permaneció firme. Ver capítulo 2, versículo 15. No fue necesario que los espías salieran buscando en medio de las ruinas, pues solo en donde estaba la casa de Rahab se mantuvo firme la muralla. Rahab fue guardada por el Señor por su fe en el Dios de Israel. Hebreos capítulo 11, versículo 31 dice que por la fe Rahab fue guardada por el Señor. Pero además de creer, ella llevó a su familia a creer en el Señor. Es muy importante que hoy día al creer en el Señor tengamos la paciencia y la perspectiva y la insistencia de llevar nuestra familia delante del Señor. Esta familia completa fue rescatada de un terrible juicio de Dios porque decidieron creer en el Señor. Estaban completamente afuera de la alianza de Dios, de las promesas de Dios, pero al creer en el Señor fueron rescatados del juicio. Rahab y todos sus familiares al principio quedaron afuera del campamento hasta cumplir un montón de requisitos para entrar al pueblo de la alianza, al pueblo de la promesa. Qué abundante gracia de Dios al elegir Rahab, una gentil, lejos de la promesa, para ser parte del mismo linaje del Salvador Jesús. Como la Jericó del pasado,
Nuestro mundo de hoy se encuentra sob el juicio de Dios de la misma manera. Juan 3, del 18 al 21. Romanos 3, del 10 al 19. Y un día este juicio de Dios será ejecutado. Un día este juicio de Dios será ejecutado. No importa por dónde y de cuántas maneras o murallas o puertas este mundo perverso pueda esconderse. Pues un día la ira de Dios los encontrará. Dios dio al mundo perdido varias evidencias de que los pecadores pueden creer y ser salvados. Jueces 2, del 8 al 13, Romanos 1, 18 y siguientes. Lo triste es cuando pecadores perdidos rechazan deliberadamente estas evidências e seguem levando sua vida de pecados sem considerar a graça, a misericórdia e a obra de Cristo em la cruz para perdão de pecados. Eles devieran não solamente entregar toda a cidade em la mano de Deus, sino que eles também devieran destruir al pueblo e queimar a cidade. Que terrible orientação receberam. Que terrible orientação receberam, tomando em conta que Deus é um Deus bondadoso e, sin embargo, devemos considerar duas coisas. Primeiro, que a humanidade caída está bajo o juízo de Deus todos. E os antigos habitantes de Canaã estavam em absoluta contrariedade com os princípios de Deus, tal qual estavam aquela gente no tempo do dilúvio. Em segundo lugar, el pueblo de la tierra había recibido diversas oportunidades de arrepentirse y volverse para el Señor, como hicieron Rahab con su familia. Dios soportó con paciencia la perversidad del pueblo de Canaán desde los tiempos de Abraham, segundo Génesis 15, 16, hasta los días de Moisés, un periodo de más de 400 años de oportunidad tuvieron aquel pueblo para reconocer la soberanía de Dios y cambiar sus prácticas religiosas y paganas para adorar al Señor. No accedieron a esta verdad. Desde los tiempos de Abraham hasta los tiempos de Moisés, aquel pueblo seguía solo con sus malos designios del corazón, como fue en el tiempo del diluvio, y hubo la destrucción. Y es interesante que estos más de 400 años, es como ver 2 de Pedro 3:9, del Éxodo hasta el cruce del Jordán, pasaron-se más de 40 años en la historia de Israel, y los cananeos sabían, los cananitas sabían lo que estava acontecendo. Es con ver Josué capítulo 2, del versículo 8 al 13. Todas as maravilhas que Deus havia estado operando, todas as vitórias de Deus em meio do povo de Israel eram absolutamente conhecidas de estas nações. Sin embargo, durante todos estes anos, mantuvieron duro su corazón, mantuvieron pertenencia em sus próprios corazones de maldade, sin decidir abandonar o pecado para buscar ao Senhor. É interessante que nós podamos pensar nesta realidade. Dijimos em nossa primeira consideração do texto lo seguinte: os cristianos lutam em vitória e não solo por ella. Dijimos em la sequência: em el segundo lugar, delante de los desafios, recuerde que la vitória é por fé e não por força humana. Dijimos em terceiro lugar que depois da vitória siga o que Deus disse e glorifique a Deus. Foi o que hicieron el pueblo, a excepção de Acán, que recebeu o juízo de Deus e com ello condenou sua própria família. A graça de Deus nos haga recordar que podemos aplicar estes princípios em nossas vidas hoje e obter vitórias em las mais variadas áreas de nossa vida, considerando os princípios puestos acá en este texto de Josué. Que Deus nos bendiga com sua palavra. La roca. Eres la roca de mi refugio, eres la fuerza en mi ser, mi inspiración y mi esperanza, a ti levanto mi voz. Y yo creo en ti, yo
yo creo en ti por tu fiel amor por mí. Me ayuda a ser mi debilidad y en ti seguro estaré. Eres la roca de mi refugio, eres la fuerza en mi ser, mi inspiración y mi esperanza. A ti levanto mi voz y yo creo en ti, yo creo en ti por tu fiel amor por mí. Me ayuda a ser mi debilidad y en ti seguro estaré. Y yo creo en ti, yo creo en ti por tu fiel amor por mí. Me ayuda a ser mi debilidad y en ti seguro estaré. Que toda la honra. Ok, hermanos. Este es el momento que nosotros oramos unos por los otros. Y como no lo mencioné al principio, aquí quiero dar gracias al Señor porque nuestro viaje de vacaciones, yo con mi esposa Rosángela fuimos guardados por el Señor. Hemos dado testimonio de esto en la reunión de oración en la semana y el Señor ha sido bondadoso con nosotros y de nuevo estamos acá. Ella me está grabando ahora, por esto es importante destacar esta realidad y que el Señor la bendiga, que el Señor la cuide siempre también. Y ahora vamos juntos orar por aquellas personas que conocemos y que necesitan de la gracia del Señor. Sabemos que el Señor es bueno, por lo tanto, incline su rostro y ahora unámonos en oración por nuestros familiares, por nuestra iglesia, por nosotros mismos, que el Señor nos guarde. Oremos. Señor Jesús, estamos en tu presencia, Señor. Hemos leído palabra tuya, Señor, hemos meditado sobre ella, Señor, palabra poderosa que transforma, es tu palabra. Por ello también ahora, Señor, queremos darte gracias por los grandes milagros que hemos visto, Señor, realizados en medio de nosotros, al lado de nosotros, en nuestra misma vida cuando tú nos has guardado. Te damos gracias por ello, Señor. Y en el nombre de Jesús, nosotros que estamos acá, los hermanos que están desde sus casas, queremos presentar, Señor, delante tuyo a familiares, amigos nuestros, personas que necesitan. Que tu gracia sea con ellos en el nombre de Jesús. A los que están enfermos, Señor, clamamos tu bendición. A los que tienen necesidad, clamamos tu gracia, tu favor, Señor. A los que necesitan de trabajo, clamamos que tú les abras las puertas necesarias. Y en el nombre, por los méritos de Cristo Jesús, también clamamos a ti, que por medio de tu Santo Espíritu, nuestra comunión sea fortalecida, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias por cada hermano y hermana de esta iglesia San Marcos, Señor, que te pertenece a ti. Te damos gracias por esto y clamamos en el nombre de Jesús que cada súplica, Señor, que tú mismo conoces ahora, Señor, tú las contestes según tu voluntad. Nosotros clamamos también que cada día nos use para hacer bendición en la vida de personas, Señor. Y que la gracia del Señor Jesús y el amor de Dios nuestro Padre y la consolación y comunión en el Espíritu Santo sea con vosotros, hermanos, hoy y siempre. Amén y amén. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentarnos sin mancha delante
dan alegría al único y sabio Dios, nuestro Salvador. Sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. 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 Que el Señor le bendiga, hermano.